En este episodio de Guillermo a Fondo, el último estudio, porque además los datos oficiales no representan la realidad, pero en el último estudio se calcula 380,000 personas que trabajan en la pesca ribereña y se calcula que alrededor de 2 millones de personas en toda la cadena de valor, es decir, quienes trabajan con el pescado cuando arriba, quienes lo transforman en alimento, quienes lo transportan. Entonces es un número importante para México. ¿Qué tal? Hace unas semanas se detectó un derrame petrolero en las costas de Veracruz y Tabasco, afectando al menos 170 kilómetros de litorales, aunque podrían ser más, de acuerdo a la organización Oceana. Centro Mexicano de Derecho Ambiental dijo que Pemex y las autoridades del gobierno federal no informaron a tiempo porque el derrame se había originado a principios de febrero. Pero ¿qué es lo que aportan los mares? ¿Qué es lo que está en riesgo? Hicimos una entrevista para este episodio especial con Renata Terrazas, quien es la directora ejecutiva de esta organización Oceana. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Guillermo López Portillo, periodista. En este podcast ya estamos en la tercera temporada con su amigo el periodista Guillermo López Portillo, Guillermo a Fondo y www.guillermolopesportillo.com. Aquí seguimos y gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana. Gusto en que nos recibas y estamos en un espacio pues diferente, un espacio interesante que es la Facultad de Ciencias de la UNAM, en un evento que ha combinado lo que está pasando con los mares, ¿no? Desde el punto de vista científico. Entonces te queremos preguntar sobre los mares, sobre este activismo y pues los puntos pendientes que faltan en México para tratar de conservar este recurso o estos mares que todavía tenemos en México. Muchas gracias, Renata, por estar con nosotros. Sí, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en Oceana nos encanta platicar de nuestros temas. Oceana es una organización de la sociedad civil dedicada a la protección de los océanos. Lo que buscamos son océanos abundantes, saludables y que continúen fungiendo este papel tan importante en la vida de las personas, que es el lugar donde nos dan proteína animal, ¿no? La proteína animal con menor impacto ambiental que hay en el planeta, pero también son reguladores del clima y son pues, fuente de vida y los que nos dan oxígeno, ¿no? La mayor parte del oxígeno que respiramos viene del mar. Así es que en Oceana lo que buscamos es crear estas políticas públicas que lo protejan. Y actualmente estamos enfocados en 4 temas en particular. Uno muy importante, que es el que nos tiene aquí en la facultad, es el tema de la contaminación de los océanos. Uno de los mayores contaminantes de los océanos son los derrames de petróleo, pero también, aunque no haya derrame, la propia actividad petrolera. Y el Golfo de México es un cuerpo de agua fundamental para la vida planetaria. Sin embargo, nos han vendido esta idea de que solo es un lugar donde viene el petróleo. Y el foro que se está llevando ahorita a cabo, lo que nos está diciendo es mucho más que eso. Regula el clima, es la fuente de bienestar para 15 millones de familias que viven en el lado mexicano del Golfo de México, 90,000 familias que se dedican a la pesca en el Golfo de México, y es un lugar donde hay 15,000 especies marinas, 1,500 de ellas endémicas. Entonces es mucho más que el petróleo. Otra de nuestras campañas tiene que ver con pesquerías, la creación de políticas públicas pesqueras sustentables y que den bienestar a las familias de las y los pescadores. Otra va dirigida a la protección de hábitat crítico. Uno de estos hábitats críticos son los arrecifes de coral. A pesar de que solo cubren el 1% del total del océano,
de ellos depende el 25% de la vida en los océanos. Y finalmente, otro tipo de contaminación, que es la contaminación plástica, que llega desafortunadamente todo este plástico a los océanos y atraganta a las tortugas, a las aves marinas, y a eso le queremos poner un freno definitivo. Renata, pues muchísimas gracias, directora ejecutiva de Oceana. Hoy estamos con Renata Terrazas y creo que son muchos temas que vamos a hablar, que vamos a tener la oportunidad de tocar contigo. ¿Por qué? Porque yo mismo como reportero traté de acercarme a lo que está ocurriendo en los mares, ¿no? Y pues me encontré con pues en este fondo submarino, ¿no? Que tuve oportunidad de ver los arrecifes, por ejemplo, en primera, segunda, tercera, cuarta ocasión, conforme avanzaba más, era más reciente, ¿no? Este buceo que hicimos. Quizá no fue un buceo muy profesional o un buceo con gran equipo, pero sí lo que observé en los arrecifes, ahí en los alrededores de Isla Mujeres, es muy preocupante, ¿no? ¿En qué situación se encuentran los arrecifes de coral en este momento en estas costas, por ejemplo, de la Riviera Maya? Justo los arrecifes de coral tienen diferentes grados de deterioro, porque es donde están todos, según la zona en la que estén. Los del Caribe mexicano están muy mal, ¿no? Es una zona muy impactada por los seres humanos, el aumento de temperaturas, pero también la actividad de hotelera, turística, está afectando fuertemente a los arrecifes de coral. Y ahí hay una cosa, me gusta ese comparativo. Nosotros hicimos un estudio en Arrecife Alacranes. Arrecife Alacranes forma parte del Golfo de México, está frente a las costas de Yucatán, cerca de los arrecifes del Caribe, pero lo suficientemente lejos para no recibir este impacto tan fuerte. Ahora que mencionas Arrecife Alacranes, recuerdo que es un lugar que no es tan cerca y tienes que llegar. ¿Desde dónde llegas? ¿Desde Puerto Progreso, desde Cancún o desde alguna de estas zonas? Desde Progreso es el puerto más cercano, pero sobre todo lo más importante, claro que no está pegadito a la costa, o sea, es un viaje largo para llegar a Arrecife Alacranes, pero la gran diferencia es que es un área natural protegida desde la década de los 90. Entonces, una de las cosas que sí suceden y sí están pasando es que cuando tú decretas un área natural protegida, trabajas con las y los pescadores y la comunidad, puedes generar las condiciones para que esos arrecifes estén mejor, y es también lo que hemos estado haciendo con Bajos del Norte, que está muy cerca de Arrecife Alacranes, frente a las costas de Yucatán. Y yo creo que esa ha sido también la visión de Oceana, ¿no? De no enfrentar o no prohibir totalmente una actividad pesquera, porque pues hay miles de familias, como dices, que siguen viviendo de esta pesca, ¿no? ¿Ustedes han hablado directamente con los pescadores? Sí, de hecho, hay una de las cosas que están sucediendo de manera maravillosa y que no siempre se le da la suficiente difusión, es que hoy en día tienes pescadores que forman parte del Consejo Consultivo de la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eso es nuevo. Y comunidades, eso sucedió en la administración anterior. Se acaba de crear el Consejo Consultivo Regional de Arrecife, Alacranes y Bajos del Norte. Y ahí están los pescadores incluidos, los turisteros y las organizaciones. Sí, porque me tocó estar haciendo unos recorridos donde era una persecución de las personas de la CONAM, ¿no? del área natural protegida, o de los escasos inspectores de Profepa contra los pescadores. Es que nunca va a acabar esta persecución si no hay cierto acuerdo de qué se puede pescar y en qué temporada y en qué zona, ¿no? Ahí hay que dividir en dos al sector pesquero. Está el sector pesquero que se encuentra con sus permisos, que sigue las reglas, que forma parte de estos consejos y que busca evitar o reducir la pesca ilegal. Y tienes a otra parte del sector pesquero que desafortunadamente no se somete a estas reglas, que pesca en veda, que pesca en zonas prohibidas. Y justo por eso trabajar con las y los pescadores legales permite generar una mayor vigilancia sobre las áreas prioritarias. Es lo que se ha hecho en Arrecife Alacranes y es lo que estamos haciendo en Bajos del Norte. ¿En qué zona del país en este momento, en este 2025, han detectdo, o las organizaciones aliadas de ustedes han detectado que se sigue dando esta pesca furtiva o esta pesca pues no autorizada? La pesca ilegal sucede en toda la zona económica exclusiva de México, en aguas profundas. En todos los mares, o sea, Golfo de México, Pacífico, Mar de Cortés, tenemos pesca furtiva. Sucede sobre todo en las especies de mayor valor, o
O sea, al final del día está por todos lados, pero no es en todas las pesquerías. Sucede en las que tienen mayor valor, como el camarón, langosta, abulón, entre otras, ¿no? Pulpo. Entonces son con las que hay que trabajar con los pescadores para reducir la pesca ilegal. Ustedes han trabajado en uno de los temas que creo que yo también, que es el de la vaquita marina, ¿no? Creo que también se han unido a otras organizaciones y recuerdo haber estado en pues algunos recorridos que salían en el Mar de Cortés, pues para tratar de localizar a la vaquita marina ya hace varios años, incluso utilizando un equipo de sonar, ¿no? Con algunos científicos que tuve la oportunidad de estarla buscando y pues esto ya desde hace varios años y pues prácticamente no encontramos a la vaquita marina en aquella época que pude yo salir. ¿Qué situación se está viendo actualmente con la vaquita marina? Renata, si tienes algo de información sobre este tema. Lo que sabemos es que acaba de regresar el crucero de observación. Es un trabajo binacional entre México y Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales. Hay 3 puntos prioritarios para México de pesca ilegal. Ese es uno, el Golfo de Ulloa por el tema de la tortuga y las costas de Tamaulipas por el tema de la captura de huachinango en zona de Estados Unidos. Son como las 3 zonas prioritarias en temas de pesca ilegal y el gobierno mexicano está desarrollando acciones al respecto. Nuestra postura es que si bien esos 3 lugares han sido focos de pesca ilegal, es algo que sucede en otras costas y que no necesariamente, y no tenemos que esperar a la presión de Estados Unidos, porque esos 3 lugares se atienden por encima de todo por la presión de Estados Unidos, no tenemos que esperar a la presión de otro país para atender lo que afecta a las familias mexicanas. Renata, hemos tenido alguna sanción recientemente de Estados Unidos, un embargo ya o amenazas de embargo, porque recuerdo haber visto varias veces, me llegaban los boletines de diferentes asociaciones que iba a venir un embargo. ¿Ya vino o qué ha pasado en este sentido? Tenemos varios, la zona del Alto Golfo de California tiene un embargo por el tema de vaquita marina. Tenemos también, acaba de salir el acta de mamíferos marinos de Estados Unidos, en donde hace un estudio de comparabilidad y algunas de las pesquerías de México, sobre todo del Golfo de California, no se pueden exportar, o sea, Estados Unidos no las puede importar porque hay interacción con mamíferos marinos. Entonces hay siempre hay sanción también en el Golfo de México. Los barcos del Golfo de México no pueden arribar a puertos de Estados Unidos por el tema de embarcaciones menores, pangas, que llegan a las aguas de Estados Unidos, a la zona económica exclusiva, a capturar huachinango. Entonces, son las sanciones que están, pero siempre hay una amenaza constante y una de las cosas que hemos propuesto es tener medidas de trazabilidad. Una de las cosas que a México le urge es poder demostrar toda la trazabilidad en la cadena de valor de los pescados y mariscos, que le da información a los consumidores, pero también nos permitiría asegurar mercados internacionales, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, y vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Muchas gracias. Estás viendo Guillermo a Fondo con el periodista Guillermo López Portillo. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales. En un momento continuamos. Te recordamos que si quieres adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, lo puedes hacer en nuestro sitio web www.guillermolopesportillo.com/libro, en Amazon, Google, Apple, Kobo, Candy, El Sótano, en sus versiones de papel y digital. Estamos con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana. En esta ocasión me encuentro aquí en unos jardines de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Por qué? Porque Oceana ha tenido el buen tino de tratar de unir la parte académica, ¿no? El activismo y muchos grupos de la sociedad civil que están luchando por conservar los mares, ¿no? Por conservar estos litorales que pues nos dan mucha riqueza, nos dan mucho turismo, pero también nos dan muchos riesgos, ¿no? Uno de los temas que he visto que han trabajado es el tema de los manglares, ¿no? ¿Por qué hay que
conservar los manglares, porque son tan importantes en nuestros litorales, Renata? Pues hay varios ecosistemas costero-marinos de altísima relevancia, afortunadamente, y México, al ser un país megadiverso, tiene varios de ellos. Los manglares son uno de los más conocidos y prioritarios porque son los que llegan a concentrar en mayor medida carbono y a producir oxígeno. México tiene, son los llamados sitios Ramsar. México tiene varios lugares alrededor de sus costas. Los más famosos son marismas nacionales en Nayarit, pero tenemos a lo largo de todas nuestras costas manglares que son súper importantes para la producción de oxígeno, pero también para regular las olas. Cuando no tienes manglar, cuando hay esta depredación de manglar, es cuando sube el agua, llegan y devastan todo, ¿no? En la zona de la Riviera Maya han sido sumamente importantes y ahí desafortunadamente han sido depredados sobre todo por este crecimiento desmedido de el llamado desarrollo hotelero. Sí, con lo que pasa en Riviera Maya en estos últimos meses, verdaderamente es dramático, ¿no? Muchos se han quedado sin playas, ¿no? Muchos se han quedado con ¿cómo se llama? Hongo gigantesco que entra. ¿Con el alga, el sargazo? Ajá. Sí. ¿Por qué el sargazo? ¿El sargazo también es parte del cambio climático? El sargazo se sigue estudiando porque es algo que está sucediendo de manera relativamente nueva. Que llegue en esa cantidad a las costas de México, siempre ha existido, siempre ha llegado a las costas mexicanas. Lo que ha sucedido en los últimos años es que ha llegado en mayor cantidad. La principal causa es un exceso de nutrientes en el océano, una elevación de la temperatura y lo vemos nada más como algo que huele feo cuando vamos a la playa y por supuesto que afecta a los hoteleros, pero además de pronto se hace una masa gigantesca que no permite que pase la luz del sol a ciertos ecosistemas y es bastante grave para el ciclo de reproducción de las especies marinas en el océano. Entonces, ese es uno de tantos efectos, la elevación del agua. Justo vamos a escuchar en este foro el testimonio de una comunidad que ha sido muy notorio, la del Bosque en Tabasco, que tuvo que completamente huir de su comunidad por la elevación del mar. Entonces ya estamos viendo efectos del cambio climático y una cosa que a Oceana nos importa mucho, de pronto se dice estamos todos en el mismo barco porque estamos en el mismo planeta, pero no es cierto. Hay gente que está en mayor vulnerabilidad de los efectos del cambio climático, la gente que vive en costas, en las zonas menos elevadas, la gente que vive en las cañadas donde va a sufrir las inundaciones, estas lluvias que hemos visto en este año, los huracanes. Entonces necesitamos empezar a pensar en una política pública que atienda los efectos del cambio climático, que no solo se adapte, sino mitiga, hay que reducir emisiones y que ponga por encima de todo a las personas por delante y generemos las condiciones para una política social para ellas y ellos. La deforestación, por ejemplo, selvas, y me acuerdo varios especialistas lo decían en el pasado, que mucha de esta deforestación en partes altas iba a terminar con unas fuertes corrientes en las partes bajas, llevándose todo alrededor, como lo hemos visto en Tabasco también. Una y otra vez se han repetido las inundaciones en Tabasco, ¿no? Esta deforestación en la selva, en las partes altas también, ¿no? Esta relación. De hecho, hay mayor visibilidad por parte de las soluciones o atenciones del gobierno a lo que sucede en tierra. Lo que estamos buscando es que empecemos a mirar al océano. La realidad que tenemos ahorita es que México vive de espaldas al mar. No lo entendemos, no lo estudiamos. Por eso es importante los eventos como el de ahora, de tener a diferentes científicas, científicos, activistas, hablando sobre una misma cosa, que es el Golfo de México, y tratando de encontrar soluciones. O sea, al final lo que sí tenemos, no solo queremos conservar, tenemos una visión socioambiental del Golfo de México y de las costas de México a lo largo de todo su litoral. Y eso es lo que queremos compartir, construir en conjunto y que el gobierno mexicano por fin voltee a ver a los mares y entienda la riqueza y la importancia que tiene para las y los mexicanos. ¿Me puede repetir quiénes integran esta organización de Oceana? ¿Es académica o son organizaciones no gubernamentales o también algunas cámaras de productores?
Oceana es una organización de la sociedad civil. Nos basamos en ciencia, las propuestas que hacemos vienen sostenidas por ciencia. Hacemos alianzas, por encima de todo hacemos alianzas con la academia, con universidades, con otros activistas, con comunidades, con gente del sector productivo para proponer políticas públicas que atiendan las necesidades de las personas. ¿Me podrías explicar a qué se refiere el concepto de justicia climática? Justo es algo que empezamos a escuchar un poco más. La gente, afortunadamente en México, pocas personas ponen en duda que exista el cambio climático, pero tiene que ver con esta idea que los efectos no son iguales para todos. Hay que entender que son mayores para algunas personas, y cuando pensemos en transición energética, en medidas en beneficio del clima y del planeta, no pensemos que una misma medida afecta a todos igual. Incluso las soluciones afectan a unas personas más que a otras. Entonces, no podemos pensar en soluciones que generen una mayor desigualdad entre personas ya de por sí favorecidas con aquellas que están en mayor vulnerabilidad. Eso es justicia climática. El nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, por fin vamos a tener más combustibles alternativos que se dijo, ¿no?, en su campaña y demás. Y finalmente pues está anunciando que vamos a seguir siendo petroleros, o qué es lo que sabes sobre esto, o qué es lo que pediría Oceana a este respecto, ¿no? Este manejo de los combustibles fósiles y las energías que no vengan del petróleo. Una de las cosas que observamos es que ante la crisis climática no hay soluciones de México para reducir emisiones. Seguimos pensando en explotar el Golfo de México en términos de extraer petróleo. Parece ser que es la única visión que tiene el gobierno mexicano para el Golfo de México. Entonces es complicado pensar en cambio climático, y por supuesto que podremos sembrar árboles, pero eso no es suficiente. Necesitamos reducir emisiones. La doctora Sheinbaum tiene en sus manos la posibilidad de proteger las aguas profundas del Golfo de México, creando una zona de exclusión de extracción petrolera. Entonces es un poco contradictorio, porque podemos armar algunas propuestas y tener cosas que atiendan, adapten o mitiguen muy poquito el tema de cambio climático, cuando en sus manos hay propuestas muy claras que podría ser reducir cualquier extracción de combustibles fósiles. Ahí ya no está la apuesta y no vemos medidas que lo atiendan. Ajá. Pues muchísimas gracias. Estamos con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, que hoy nos está ilustrando sobre lo que está pasando en el mar, en los océanos. Algunas cifras que nos dabas. ¿Nos podrías dar la cifra total de la gente que vive alrededor del mar? Nos hablas del Golfo de México y del total de pescadores y también de productos que todavía se pescan en nuestros mares. Nos enfocamos mucho en la actividad de pesca ribereña. El último estudio, porque además los datos oficiales no representan la realidad, pero en el último estudio se calcula 380,000 personas que trabajan en la pesca ribereña, y se calcula que alrededor de 2 millones de personas en toda la cadena de valor, es decir, quienes trabajan con el pescado cuando arriba, quienes lo transforman en alimento, quienes lo transportan. Entonces es un número importante para México. Pues finalmente, antes de concluir, también quisiera que me comentaras uno de los temas que hicieron ver ustedes, que en ocasiones a los consumidores nos dan un producto y nos venden un producto bastante caro. Por ejemplo, el guachinango, ¿no? Que yo desde hace muchos años me lo recomendaban por ser de aguas profundas, ¿no? Y pues resulta que vas, lo compras y hasta lo cocinas, y ustedes hicieron un estudio y resulta que muchas veces no es el producto que uno compró y que se está comiendo, no es ese, es otro, ¿no? Sí, yo creo que hay que avisarle, ¿no?, al consumidor. Tenemos un problema fuerte de sustitución de pescado, sobre todo. Normalmente lo sustituyen con peces de acuacultura o con peces de menor valor. El caso más extremo es el marlin. Prácticamente nadie come marlin. Normalmente lo que comen es atún o tiburón. Entonces es una lástima, primero, que te estén dando algo de menor valor, segundo, que te estén dando algo que podrías pedirlo y comerlo. A la gente le gusta comer atún, ¿por qué llamarlo marlin? Pero para nosotros lo más
terrible es que muchas veces especies amenazadas como el tiburón zorro o el tiburón martillo nos lo están vendiendo como bacalao, como marlin. Entonces ahí hay mucho por hacer, necesitamos medidas de trazabilidad que permitan darle información al consumidor y así poder tener consumidores mucho más responsables. Y en este caso, ¿qué autoridad concreta le tocaría verificar esto y pues hacer esta trazabilidad? Es trabajo de la CONAPESCA y de la SADER poder tener una política de trazabilidad, las medidas necesarias, y están trabajando en ello y esperemos que eso sea realidad pronto. Pues muchas gracias, Renata Terrazas. Hoy estamos hablando de los mares de México, estamos hablando de algo de energía, algo pues de los productos del mar que a muchos nos gusta, que somos consumidores, y de ver al mar, de dirigirnos al mar, pues con un concepto de respeto, ¿no? Con un concepto de no sacar, no destrozar el mar, no invadir las playas, no construir sobre ellas, no dañar los manglares, apreciar que podemos ver las ballenas a unos metros de nosotros sin estarlas molestando. O sea, creo que son muchas cosas, ¿no?, que podemos hacer mejor respecto al mar, y una de ellas que ustedes han remarcado también, el tema de los plásticos. Y nos puedes comentar qué debemos de hacer en esta materia. Pues es muy claro, es reducir plásticos de un solo uso, son innecesarios completamente. Desafortunadamente la industria no quiere hacerlo, la industria ha puesto todos los frenos posibles y el gobierno mexicano, el gobierno de la Ciudad de México, que es a quien hemos estado haciendo un llamado para reducir plásticos de un solo uso en comercio electrónico, no quieren actuar por el bien de la población. Entonces, eso es una parte, la verdad es que ahí tenemos un gran tache. De pronto estuvimos avanzando en legislación de plásticos de un solo uso. Sí, porque ibas tú a comprarlo como consumidor y ya no te daban esa bolsa, ¿no? Entonces ya tenías que traer tu bolsa reciclable, ¿no? O ya no te dan ese paquete. Y ahora estamos viendo los paquetes de Unicel para todo, como cuando estábamos en el 2020, se empaquetaban miles de cosas y se mandaban, se redujo, y hoy estamos regresando a este tipo de paquetes que la mayoría no son reciclables, Renata. Exacto, y luego les ponen compostables, pero al final las condiciones para hacerlo compostable son prácticamente nadie lo puede reproducir, todo el mundo lo tira a la bolsa de la basura y es plástico que termina en el océano, aves atragantándose, los niveles de plástico en las especies marinas es gigantesco, y la verdad es que la solución es fácil, hay que reducir los plásticos de un solo uso, no hay que producirlos, hay que empezar a extender la responsabilidad en el productor, pero pues a los gobiernos les tiembla la mano. Sí, fíjate, yo he tratado de hacerlo como consumidor y me he ido a un mercado que está ahí en Huastepec, en Morelos, y por una compra que haces te llegan a dar hasta 10 o 12 bolsas a ti, a cada uno de los consumidores, más los vasos que le dan a la gente. Entonces, no me des bolsa, no me des bolsa. Entonces, o sea, digamos, falta que se lleve a cabo la práctica desde el punto de vista de autoridad, pero obviamente de nosotros los consumidores, ¿no? Sí, de los consumidores, pero la verdad es que en Oceana seguimos insistiendo que es responsabilidad principal de la autoridad. Al final del día habría que convencer a millones de personas para que dejen de pedir plásticos cuando la mejor opción, la más eficiente, es que no se produzcan. Muy bien, porque eso va a terminar, esos envases, esas bolsas o esos popotes, ¿en dónde van a terminar, Renata? Terminan desafortunadamente en el océano, en los ríos y en los estómagos de los animales. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, antes de despedir este episodio, que otro de los temas, Renata, que he seguido a lo largo de los años también, es el de las ballenas. El de las ballenas tuvimos la oportunidad de estar también con Alex Hermenegildo, nuestro gran camarógrafo, también con personas de producción. De hecho, hicimos, creo que el primer reportaje en alta definición, en televisión de alta definición, en San Ignacio, en Lagunas de San Ignacio, viendo estas ballenas que llegan cada año y este desierto que es impresionante. ¿Nos puedes hacer algún comentario sobre las ballenas y que tenemos todavía, afortunadamente, en México? Pues tenemos bastantes ballenas a lo largo de nuestras costas. Hay unas que a nosotros ahorita nos llaman más la atención y las queremos poner al centro, que son los cachalotes en el Golfo de México. Son difíciles de identificar, hay muy pocas imágenes y videos de ellas y ellos, pero son fundamentales porque su vida
es en aguas profundas. Entonces se han convertido para nosotros en Oceana en un símbolo de lo que debemos preservar y cuidar. Y a mí me gustaría, aprovechando este espacio, que la gente que nos ve se sume a nuestras redes, nos busque @OceanaMéxico, y ahí tenemos una campaña que esperamos que les guste, que se puedan unir, que este amor que tienen por el océano lo puedan canalizar en el Golfo de México nos une. Estamos buscando gente que firme, que se apropie del Golfo mexicano y que podamos pedirle a la doctora Sheinbaum que lo proteja, que no estemos explorando petróleo y extrayendo petróleo en aguas profundas. Así es que esa es nuestra petición, y lo que estamos buscando ahorita en Oceana es este foro, es lo que estamos impulsando, y tenemos una visión distinta. Disculpa, ¿estos cachalotes se pueden ver a simple vista o están a cierta profundidad? Viven en todo el cuerpo de agua, normalmente están en profundidad, pero por supuesto que tienen que salir a respirar, como todas las ballenas. ¿Qué sería lo más urgente ahorita respecto a esta especie? Viven en todo el cuerpo de agua, normalmente están en profundidad, pero por supuesto que tienen que salir a respirar, como todas las ballenas. ¿Qué sería lo más urgente ahorita respecto a esta especie? Evitar la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, que es donde viven ellas. ¿A qué profundidad están? No sé. Muy bien. Entonces lo investigamos con algún biólogo marino, que tenemos varios amigos también. Es impresionante. Alcanzan hasta 3.000 metros de profundidad. Similar al viaje que hacen las tortugas también, ¿no? Las tortugas también, México ha sido un santuario de tortugas, pero siempre está el riesgo, ¿no?, de que deje de ser. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, muchísimas gracias. ¿Nos repites tu sitio web y dónde encontrar información, alguien que se quiera sumar y también hacer activismo a favor de la conservación de los mares y las especies? Claro, al final quienes nos están observando nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, es @OceanaMéxico, estamos en Instagram, en Facebook, en todas, en TikTok, y súmense a nuestro llamado a la acción para proteger el Golfo de México. Es el Golfo de México nos une, el Golfo nos une, y pues ahí es donde estamos haciendo esta petición para proteger las aguas profundas del Golfo de México. Este ha sido su episodio de hoy de Guillermo a Fondo con su amigo el periodista Guillermo López Portillo. Gracias también a los que nos siguen en audio, no gracias en Spotify, en Audible y en otras plataformas que también nos echan ahí muchas porras. Y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Gracias a Alex Hermenegildo en la cámara, gracias a Rodrigo Díaz en la edición, Kenny Espejel también, gracias a Pedro Rodríguez también en la edición, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado en este episodio de su podcast Guillermo a Fondo. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. La versión de audio de este episodio la puedes encontrar en Spotify, iVoox y ahora en Apple Music. Te recuerdo que si deseas adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, puedes hacerlo en nuestro sitio web o directamente en Amazon, en Sótano, Gandhi, Apple Books y Kobo. Yo soy Rodrigo Díaz, Ventrux, y hasta la próxima.